Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Comisión de Laicos, ámbito de familia y vida. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Bienvenidos nuevamente a esta, su misión familia. Este programa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que ha sido diseñado para que todos aprendamos a vivir mejor nuestra vida matrimonial, para que todos podamos ser los constructores de una mejor sociedad, construyendo nuestras propias familias y haciendo que cada una de nuestras familias sea testimonio de lo que Dios puede hacer en ellas cuando nosotros le recibimos al Señor en cada una de nuestras familias. El día de hoy vamos a compartir el tema de la comunicación conyugal. La comunicación conyugal es importantísima y vamos a ver cómo manejarla. Es un tema que hemos visto que es un falente en muchos de los matrimonios, que damos por hecho muchas veces de que sabemos compartir, sabemos hablar, sabemos expresar lo que queremos decir y obviamente cometemos crasos errores hasta que la relación llega a enfriarse. Vamos a ver los elementos del amor que deben vivir en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros matrimonios y de hecho vamos a hacer que cada uno de nuestros matrimonios sea obviamente un momento, pues un altar para compartir con el Señor. Vamos a hablar de la comunicación, hemos dicho, y vamos a ver qué significa el diálogo como una herramienta de la comunicación conyugal. Cuando nosotros hablamos del matrimonio, hablamos de las necesidades básicas: la aceptación, el respeto, la confianza, el perdón y la comunicación. Todo esto como un conjunto de actitudes y de expresiones que hacen que nuestro amor sea algo vivencial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aceptación? Hablamos de aceptación cuando primero yo me conozco todas mis fortalezas y debilidades. Y cuando yo te conozco y conozco todas tus fortalezas y debilidades. Y así nos entendemos y nos encontramos uno con el otro para, aceptándonos, caminar. No a quedarnos como estamos, sí a mejorar. En todas nuestras falencias tenemos que trabajar juntos para poder mejorar y ser mejores personas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del respeto? Hablamos de ese entender que siendo los dos una sola carne, tenemos nuestra propia individualidad. Somos entes con toda una estructura histórica que ha venido dada por cada una de nuestras familias, que marcan diferencias en nuestra forma de vida, pero que sin embargo tenemos que llegar a estar tan bien unidos, tan coherentemente unidos, que podemos sentirnos el uno y el otro complemento el uno del otro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la confianza? Hablamos de la confianza cuando hablamos de esa necesidad de creernos, de la credibilidad que debe tener cada uno de los cónyuges con el otro. Es decir, si lo que tú me dices, eso es. Y obviamente para eso tenemos que trabajarlo, porque esa credibilidad nos estructura, nos arma nuestra confianza. Y esa confianza nos da a nosotros la seguridad. No hay nada peor que desconfiar, porque ese es como el cáncer del matrimonio. La desconfianza conyugal va matando ese amor y va haciendo que cada vez vayamos creando más barreras entre tú y yo. La confianza se gana con 1000 actos, de todos los días, de cada instante, y se pierde con uno. Por eso tenemos que tener bien claro que todo el tiempo tenemos que trabajar para confiar el uno en el otro.
El perdón. El perdón implica varios estadios. Primero, y el primero y más primordial, es el arrepentimiento. Cuando yo soy consciente de que he hecho algo que daña nuestra relación conyugal, tengo que saber y ser consciente de que aunque me haya parecido maravilloso, tengo que estar arrepentido porque obviamente está limitando y está dañando mi plan y mi proyecto de vida. Después, una vez que estoy arrepentido del daño causado o del error cometido, tengo que saber y tener la suficiente humildad para pedir perdón. Y obviamente, a esa humildad de pedir perdón solamente le corresponde otro acto de humildad, que es el de otorgar el perdón. Y ojo, que siempre nosotros creemos que el perdón es olvido, y no es así. El perdón es el recordar las cosas sin dolor, recordarlas como algo sucedido y como un elemento de aprendizaje para ser mejor. Los momentos de errores, de haber cometido errores bien sanados, sirven más bien para hacer unas mejores y nuevas familias y nuevos matrimonios, porque nos descubrimos en debilidades que después estamos listos a subsanarlas y, por supuesto, estamos listos a superarlas y a caminar, a seguir caminando juntos. Y llegamos a nuestro tema del día de hoy, a la comunicación. La comunicación, que es verbal y no verbal. Bien complicado, porque la comunicación no verbal generalmente, y pues hay estudios que lo dicen, que el 70% de la comunicación es no verbal. Es decir, es actitud, es lo que nosotros tenemos, es cuando nosotros sabemos prestar atención al otro o simplemente lo veamos, cuando es más importante nuestro celular que lo que estamos conversando, cuando nos retiramos cuando el otro quiere hablar, actitudes no verbales, y son las más dañinas para la comunicación. Pero hoy día vamos a hablar de la comunicación verbal. ¿Qué es la comunicación verbal? Es saber expresar, es poder expresarme en lo que quiero decir y poder escuchar de la otra parte lo que me quieres decir. Y obviamente el resultado es un diálogo. Veamos, expresar. Para nosotros poder hablar de lo que nos está convulsionando en este momento, tenemos siempre que hablar en primera persona. Porque hablar en segunda persona, en tú, implica una determinación, un establecimiento de culpabilidad, un endosar la culpa de lo que está pasando. Y eso no se debe hacer. Sí tengo que hablar de lo que yo siento, pero no de lo que tú. Cuando la persona está hablando, cuando el otro está hablando, el que escucha tiene la obligación de estar tan atento que pueda preguntar lo que no está claro. Porque lo más usual es que asumamos lo que el otro quiso decir. Y el asumir es una actitud negativa para la comunicación, porque no estoy conociendo en esencia lo que el otro quiere decirme o cómo el otro se está sintiendo, sino que estoy asumiendo que probablemente quiso ser así y con eso me conformo. No hay ahí comunicación. Cuando yo estoy expresando, tengo que hacerlo con suficiente claridad. Es decir, tengo que intentar estar en suficiente paz para poder decir con claridad cada cosa que me está inquietando, intentando siempre hablar en positivo, inclusive de las cosas que me están haciendo daño. Por eso, el que escucha, aunque escuche cosas que puedan ser negativas, siempre tiene que tender a valorar más lo positivo que lo negativo. Es decir, por ejemplo, pensemos en algo que corta la comunicación, como son, por ejemplo, los errores en una inversión económica, en qué es lo que se hizo con el dinero, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle, es que con esta inversión que tú estás haciendo, gastando en eso el dinero, me voy a inventar, gastando en licor el dinero, estás quitándonos el pan de nuestros hijos. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. ¿Qué es lo positivo cuando a una persona le dice así? Lo positivo en ese es, ok, tratemos de organizarnos lo suficientemente bien para que nunca nos falte el pan, ¿sí? Intentar entonces parafrasear lo que me están diciendo hacia encontrar lo positivo de esto que estamos haciendo, que es intentando compartir, intentando conversar. El lenguaje apropiado. Hoy en día nosotros tenemos mucho problema con la forma de verbalizar que tienen nuestros jóvenes, por ejemplo. Usan términos que no son aceptables ni en relaciones ajenas, menos en relaciones íntimas. Hay personas que no dudan en decir palabras soeces, palabras groseras, el uno al otro, es que tú eres un tal, eres un cual, y eso obviamente lo único que hace es
acentuar las diferencias que tenemos y romper esa comunicación. Intentar buscar siempre el lenguaje apropiado. Y como dijimos ya, cualquier cosa que me está a mí consumiendo, que me está molestando, intentar hablarlo en positivo. Tener empatía. Al expresar, al decir yo algo, siempre debo pensar en cómo se va a sentir el otro cuando yo le diga esto que quiero decirle. Y ahí voy a buscar siempre las palabras buenas, las palabras apropiadas para no lastimarlo. O sea, ¿cuál es el tema aquí? El tema de querer dialogar entre esposos no es acusar, no es menosvalorar, no es decirle que no sirve para nada, no es sacarle en cara su error, no, es superar, es aclarar la situación para poderla superar. Por eso es importante pensar siempre en cómo se siente el otro. Hablar con el corazón, ¿sí? Cuando yo hablo con el corazón, hablo con sentimientos, no hablo con ideas. Y hablar con el corazón significa, por ejemplo, empezar una problemática. Mira, de verdad que yo te amo, pero cuando estas cosas suceden, no sé qué hacer, no sé si hago bien amándote, no tengo que, lo que sea, o sea, hablar con el corazón, porque si no, si nosotros somos, pues, ¿quién va a querer estar con una persona que tiene debilidades humanas, por ejemplo? ¿Quién va a querer convivir con una persona que está siempre cometiendo errores? No. Entonces, ahí la idea es, ok, si tú quieres que yo te siga amando, vamos a intentar cambiar esto, hacer esto así o lo que sea. Obviamente, para poder expresarnos de esa manera se necesita mucha templanza. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a hablar y empezamos a llorar? Y eso nos pasa mucho a las mujeres. Empezamos a hablar del problema que tenemos y se nos va el llanto. Y el otro, cómo se siente culpable, cómo se siente indignado porque está haciendo llorar a una persona, está haciendo llorar a su esposa, enseguida o se irrita y se encasquilla con una protección de querer decir, ah, ya, empezaste, ya lloras por todo, eres una llorona, lo que sea, o al revés, porque también puede haber un varón que sea muy sensible y pues exprese su sentir con llanto y me hace sentir mal. Entonces hay que tener templanza. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que ser reactivos, lo que yo les decía ahorita, en relación a que si tú empiezas a llorar y yo me irrito, me pongo irascible, me enojo, eso es una reacción. Pero si yo lo pienso y digo, a ver, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Me duele tanto lo que yo hice que le provoco lágrimas, soy proactivo, intento siempre empatar en lo que está diciendo y ahí obviamente va a haber esa comunión, ese engranar el uno con el otro que nos hace ser una sola carne. La comunicación tiene que tener varias cualidades, tiene que tener varios momentos, tiene que tener un tiempo apropiado. Cuando yo estoy recién molesta por algo, es preferible que primero empiece a apaciguarme. Cuando, pues, la mayor de las tensiones, resulta que yo estoy trabajando y me llaman para decirme o para reclamarme de alguna cosa, algún problema. No es el momento, no es el tiempo apropiado. Tenemos que buscar siempre el tiempo apropiado. Los dos podamos sentarnos y hablar en sentimientos. Y ya hemos dicho la diferencia de lo que es hablar en razón y hablar en sentimientos y decir, a ver, ¿qué te hace? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sientes tú cuando esto está pasando? O yo me siento así. Hablar de los sentimientos en el momento en que surgen es lo ideal, es lo mejor. No es preferible hablar cuando tengo mucha carga emocional porque le puedo, pues, desear la muerte. No, es preferible que nosotros estemos apaciguados, pero para eso es necesario manejar el carácter. Manejar el carácter, ¿qué significa? Tener templanza. No es lo más apropiado culpar antes de escuchar. Es que tú eres una mala madre. Sí, no, yo no puedo ser mal padre porque tú eres mala madre. Yo tengo que darte ejemplo de ser buen padre para que tú puedas ser buena madre. Más que todo, no es una justificación lo que tú haces para lo que yo hago. No, cada uno tiene que ser, y si no hay un centrado, estamos fregados. La casa, la comunicación, la familia se pierde cuando no nos centramos para poder cada uno hablar, escuchar y poder tomar decisiones que nos puedan a nosotros ayudar. Prejuzgar o adivinar, que es como asumir, no, es que seguro tú estabas lo que quiera, tú querías lo que sea, tú lo que sea. Cuando yo estoy asumiendo algo,
estoy dañando a mi pareja porque no sé la necesidad que esta persona ha tenido y cuál es la razón para la que esta persona haga cualquier cosa. Pues nosotros primero tenemos que preguntar. Los enemigos de la comunicación, el silencio. ¿Qué pasa cuando uno de los dos quiere hablar? ¿Sí? Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que conversar. Ok, habla. Y resulta que me topo con una roca. La otra persona no sabe más que, ¿y acabaste? ¿Ah, ya dijiste todo? Ok, me levanto y me voy. El silencio como contraparte del diálogo es lo peor que puede haber. Es el veneno. El más grande enemigo de la comunicación es el silencio. Y a veces decimos, es que yo no hablo para no ser grosero, pero hemos dicho que tenemos que practicar el lenguaje positivo, el lenguaje amable, el lenguaje respetuoso, para poder nosotros también dar a conocer nuestro punto de vista. Cuando no estoy en paz, tengo que callar. Y solamente, ¿por qué tengo que callar? Porque puedo lastimar. Porque en vez de construir, voy a destruir. Y lo que nos sentamos a conversar es porque queremos construir, porque queremos salir de este problema en el que estamos involucrados. Otro enemigo de la comunicación es retirada. Cuando yo empiezo a hablar, le digo, es que, ¿sabes qué? Yo necesito hablar contigo porque ya vas a empezar. Ya vas. Yo me viro y me voy. A ver, habla. Y cuando yo le digo, ¿sabes qué? Es que esto que hiciste me molesta, bla, bla, bla. Yo le digo, ya acabaste, me viro. O si no, digo, ay, otra vez, y me cojo y me viro y me voy. No, esa es una agresión. Es agresión al otro retirarse mientras el otro está intentando comunicarse. Y aquí tenemos el lenguaje no verbal, que es lo que habíamos dicho. Y este lenguaje no verbal denota inconformidad y además desvalorización del otro. Porque yo no me doy el tiempo de escuchar lo que me quiere decir. O sea, me vale nada lo que quiera que tú estés sintiendo. Por eso yo te obvio y me voy. ¿Cuáles son estas cualidades que hacen efectiva una comunicación? Una, la más difícil, la humildad. Tenemos que ser conscientes que ninguno de nosotros, no hay persona perfecta. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es la excepción a la norma común de la imperfección humana. Y esto quiere decir que yo tengo que reconocer mis errores, mis defectos, si te estoy insistiendo demasiado, si estoy exigiendo demasiado, o sea, tengo que reconocer mis defectos. Y tengo que reconocer, obviamente, también mis virtudes. O sea, saber cuáles son mis fortalezas no es malo. Eso me crea mi autoestima. Y entender cuáles son mis defectos para trabajarlos y vivir a plenitud mis virtudes es madurez. Es decir, si yo me voy a inventar, si yo lloro mucho por lo que me duele, sé que ese es un defecto, mi debilidad, mi fragilidad, mi sensibilidad, y yo tengo que decir, verás, empiezo a conversar y le digo, por favor, no te enojes si es que lloro, pero realmente yo soy así, soy muy sensible y me duele. Espero que me entiendas. Entonces, buscamos una madurez educativa. Es decir, yo reconocerme significa que yo soy una persona madura. Y cuando esto lo planteo dentro de la comunicación, obviamente yo estoy intentando tener una comunicación madura, una comunicación de lado y lado, en humildad. La paciencia. Hemos dicho ya que tenemos que tener paz para poder hablar de lo que sentimos. Y la paciencia, obviamente, es la ejecución, es el vivir esa paz. La lectura de la situación siempre va a ser diferente para el varón y para la mujer, para el actor y para la víctima, siempre va a ser diferente. Y esa es la razón por la que hay un resquebrajamiento en la relación. Por lo tanto, para yo poder entender y poder encontrar una salida a esta crisis que estamos viviendo, tenemos que tener mucha paciencia. Paciencia para escucharte y paciencia para hablar con paz. No es fácil, hay que trabajarlo. Pero si yo voy cada tiempo, cada vez que tenemos una cosa complicada, por una acción de nuestros hijos, por una acción de uno de los dos, por lo que quiera que sea, tengo una situación complicada y tenemos paciencia para sentarnos y conversar, cada vez vamos a ir subiendo de nivel en forma de comunicación. La cordialidad. Esto tiene mucha relación con el lenguaje, como hemos dicho. Nosotros tenemos que intentar manejar ese respeto y ser cordiales mucho más a los íntimos. A veces nosotros en casa soltamos más de lo que soltaríamos en el trabajo. Por eso justamente tenemos unos índices de violencia intrafamiliar demasiado altos, porque creemos que en la intimidad todos nos tienen que aguantar y podemos decir lo que quieran, y no es verdad.
nosotros tenemos que en la intimidad ser más dadosos, o sea, darnos más. Tenemos que dar más lo mejor de nosotros. A veces, por ser muy sinceros, intentamos y podemos decir lo que quiera. Y no es así. Es donde más debemos cuidar nuestro lenguaje. Las expresiones groseras profundizan el conflicto y alejan los corazones. Nosotros, si yo le puedo decir, mira, yo reconozco por ejemplo, que no te presté atención en el momento debido, pero ahora que tengo dispuesta, por favor, háblame, dime, porque de pronto yo le cerré el teléfono, yo no le llamé, alguna cosa. Lo que quiera que sea, nosotros tenemos que decirlo con cordialidad. Tenemos que decirlo como a la persona que amamos, con lo mejor de nosotros. Y la oportunidad, ya lo hemos dicho, mientras más temprano se aborde un problema, menos complicado va a ser. Y va a estar menos dañada nuestra relación, pero siempre que encontremos esa paz y esa oportunidad para poder sentarnos y hablar. Mientras más veces hagamos, la frecuencia y la constancia nos va a dar a nosotros una mayor habilidad para poder comunicarnos. Esperar a acumular circunstancias no es lo mejor, no ayuda. Porque es como que vamos cargando como un saco lleno de piedras, ¿no? Cada situación que nos ha incomodado es una piedra, una piedra, una piedra. Y llega un rato en que no podemos más. Y como no lo hemos confrontado, lo único que queremos es tirarlo. Buscamos la salida, el divorcio. Buscamos la salida, me voy de la casa. Buscamos la salida, me alejo de ti, física o afectivamente. Evadir la resolución de las situaciones convierte la relación en una carga y obviamente ninguno de los que están ahí son felices, incluyendo quienes nos suceden, nuestros hijos, porque ellos ven ese alejamiento, esa ruptura que existe y obviamente pues viven una relación sin ese cariño y sin esa coherencia y ese complementarse que tiene que ser de la pareja de esposos. Después de que nosotros hablamos siempre, encárguense siempre de poner un propósito. Es decir, ¿a qué te puedes comprometer después de esto? ¿Okay? Sabes que yo no me voy a quedar nunca más a deshoras, no voy a hacer esto, voy a intentar, voy a avisarte lo que voy a hacer, voy a proponerte, voy a preguntarte cómo invertir el dinero, voy a esto, yo voy a hacerme el propósito y de hecho, pues, ese propósito que yo me hago, producto de este diálogo que hemos tenido, hay que cumplirlo. Porque acuérdense que tenemos que vivir esa confianza que nos da seguridad dentro de nuestra relación y cumplir lo que yo ofrezco, cumplir nuestros propósitos. Eso es una actitud de mejora y es una actitud que nutre nuestra relación conyugal y nutre nuestra comunicación. Recordemos que nosotros estamos unidos en sacramento matrimonial y un matrimonio feliz y duradero siempre es de tres. Yo, él y Dios. Al revés, Dios, él y yo. Entonces, cuando nosotros queremos vivir nuestro sacramento matrimonial, siempre vamos a tener que tener en cuenta a Dios en nuestra relación. Por eso, cuando nosotros ya intentamos comunicarnos y queremos empezar este proceso de diálogo, tenemos obviamente que invocar a Dios. Pedir la presencia del amor de Dios significa hacer una oración de corazón, porque eso pues nos va a bajar lo alterados que estemos. La presencia de Dios, Espíritu Santo, nos va a dar luz para poder afrontar el problema y obviamente si pedimos a María, que también ella interceda por nosotros, sabremos que el mejor vino estará por venir, como en las bodas de Caná. Para iniciar la práctica del diálogo se sugiere escribir lo que se quiere decir, porque a veces nosotros para hablar podemos soltar lo que quiera, pero para escribir lo pensamos 2 veces. Siempre preguntar, no se olviden, preguntar lo que no está claro. Escuchar con detenimiento y empatía. Agradecer la oportunidad de conversarlo y sin lugar a dudas, hacer una oración final para que Dios esté presente en ese que somos 3. Dios, esposa y esposa, es el secreto de un matrimonio unido. Mientras más cerca estemos nosotros de Dios, más cerca estaremos el uno del otro. Recordando la palabra de Dios. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. Y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Aquí unas preguntas de evaluación personal para que ustedes sepan
qué tan dispuestos están y preparados están para poder iniciar un diálogo conyugal, poder identificar los sentimientos, empezar ese autoconocimiento que es importante y siempre antes de actuar, analizar cómo mi cónyuge se puede sentir frente a esto. Obvio, reconocerse como imperfectos, por lo tanto, poder reconocer mis errores con humildad. La esperanza de que estas pequeñas pautas para una mejora en la comunicación conyugal, me despido de ustedes, no sin antes agradecerle por trabajar en cada uno de sus matrimonios, porque ustedes y nosotros haremos un mejor Ecuador, con familias estructuradas, con matrimonios consolidados y siempre, siempre con Dios dentro de nosotros y de nuestras familias. Gracias.